Hola mi querido compañero y amigo, mira que seguimos con el tema del infierno. Pero en esta ocasión voy a hablarte del infierno, digamos hablando de otro tema estrechamente ligado, estrechamente relacionado, el tema de la muerte. Porque tú y yo hemos llegado al acuerdo de que sí, que es verdad, que los impíos morirán. Y la paga del pecado es muerte, en eso estamos de acuerdo. Pero surge la diferencia o surge el problema cuando resulta de que tenemos puntos de vista diferentes con respecto a la muerte. Nuestra concepción de la muerte es diferente. Según tú, la muerte es estar separados de la presencia de Dios. Yo creo que la muerte es ausencia de vida. Por lo tanto, evidentemente existe esa discrepancia. Y yo, evidentemente, ahora voy a usar este vídeo para explicarte un poco mi postura. Mira, lo primero es reconocer que sí, que es verdad que hay textos bastante complicados. Reconocer que la muerte en la Biblia tiene varias acepciones. Muerte espiritual, muerte física, muerte natural. Hay muertos al pecado, muertos en pecado. O sea, se usa muchas veces una terminología que nos puede llevar un poco a malos entendidos. Por ejemplo, el famoso texto de que los muertos entierran a sus muertos. Los muertos espirituales entierran a los muertos físicos. Pero claro, se habla de muertos en general. Pero bueno, reconociendo que hay textos complicados, hay citas un poco y términos un poco complicados, yo creo que bajo mi punto de vista, que la idea general que transmite la Biblia es que la muerte es ausencia de vida, lo contrario a la vida. Y para defender mi postura voy a transmitirte, o voy a enseñarte, o voy a compartir contigo pasajes de la Biblia, ideas que transmite la Biblia, Vamos a ver en la Biblia la concepción que de la muerte tenían, digamos, o tenían los escritores de la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia en torno a la muerte, qué concepto de la muerte tiene la Biblia. Para empezar, vamos al principio. Dios habla con Adán y le dice que si comía del árbol moriría, ya tú sabes. Cuando se muere, Dios le expulsa del huerto, le castiga con una vida de sufrimiento como consecuencia del pecado, y por último, el hombre muere, tenía que morir. ¿Y cómo Dios le presenta la muerte? Diciéndole, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste tomado, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste tomado. Dios le presenta a Adán la muerte como que vuelve a su estado original, vuelve al lugar de donde salió, a la tierra, a la nada. ¿De dónde salió el hombre? ¿Dónde estaba Adán antes de ser creado? No existía, porque fue creado, no existía. Por lo tanto, ¿dónde va el hombre cuando se muere? Vuelve a su estado original, vuelve a la tierra de donde fue tomado. Dios no le dice que va a otro sitio, sino que vuelve a la tierra. Tú dirás, bueno, a la tierra vuelve el cuerpo, pero el espíritu va a Dios. Pero el espíritu, en ese caso, está hablando de espíritu como soplo de vida, como aliento de vida. Porque cuando en el texto de Eclesiastés se habla de que el espíritu vuelve a Dios, está hablando del espíritu en general, no de los creyentes, en general. La gente se muere y el espíritu de vida, la vida que Dios da, es la que vuelve a Dios. Yo creo que eso está claro, repito, porque está hablando de la humanidad en general y no está hablando del espíritu de los creyentes. Si te lees el libro de Job, es tremendo. Es el primer libro que se escribe en la Biblia. ¿Qué concepto de la muerte transmite Job? Está claro, está muy claro. Presenta la muerte como el descanso, el reposo, el final del sufrimiento. Nunca presenta la muerte como el principio de otra vida de sufrimiento. Job presenta la muerte como el final de aquel sufrimiento que estaba padeciendo. Incluso en sus reflexiones, Job llega a decir aquella famosa frase de si el hombre muere, volverá a vivir. Esa era la pregunta que se hacía Job, según las creencias que él tenía. Su pregunta no es si el hombre muere, seguirá viviendo. No, la pregunta que Job se hace es si el hombre muere, volverá a vivir. ¿Te das cuenta? Job, el planteamiento que se hace es que si el hombre volvería a vivir, no que seguiría viviendo. Yo creo que Job apuntaba más a la resurrección que a la inmortalidad.
esa inmortalidad del alma, por llamarlo así. Lee de los Salmos, el libro de David. Está claro cómo David presenta la muerte. Como el fin. El hombre el hombre que muere en ese día perecen todos sus pensamientos. Al Seol donde vas, allí quien te alabará, porque allí no hay nada, no hay ciencia, no hay nada. Eso lo dice los Salmos, el salmista, y lo dice también Salomón en Eclesiastés, también lo dice. Incluso en Eclesiastés, en el capítulo 9, además de decir que el hombre muere y deja de ser, además de decir eso, en el capítulo 3, donde se dice que todo tiene su tiempo, ¿no? Ese pasaje donde se habla de que todo tiene su tiempo. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de construir, tiempo de sembrar, tiempo de arrancar lo sembrado, donde se habla de esas cosas antagónicas, de esas cosas opuestas, ¿no? Fíjate que se dice tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Son siempre cosas antagónicas. Reír, llorar, sembrar, arrancar lo sembrado, en fin, cosas antagónicas. Y se presenta tiempo de nacer, tiempo de morir. Esto es muy importante, porque se está presentando el nacimiento y la muerte como cosas antagónicas. ¿Por qué? Porque el nacimiento era el comienzo de la vida, el nacimiento significaba el comienzo de la vida, y la muerte representaba el final de la vida. ¿Te das cuenta? Cosas antagónicas. El nacimiento es el venir al mundo a vivir, y la muerte se presenta como el final de esa vida. El final de la vida. Lo opuesto, digamos, lo antagónico al nacimiento. Nacimiento, origen de la vida, muerte, final de la vida. Yo creo que eso está bastante claro. Incluso es más, tú te lees, por ejemplo, Deuteronomio, y ahí se presenta la muerte y la vida como cosas opuestas, cosas contrarias. Donde hay muerte no hay vida, donde hay vida no hay muerte. Cosas incompatibles. Como la luz y la oscuridad. Cosas que no pueden convivir juntas. En la muerte no hay vida y en la vida no hay muerte. Que no son compatibles, no son complementarias dichas cosas. Eso se ve en Deuteronomio. Te vas a Jeremías y lo mismo, también se habla de la muerte y la vida como cosas opuestas. Tienes que elegir la muerte o la vida, cosas opuestas. Incluso te vas al libro de Ezequiel y exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Ezequiel dice o sea, hablando en nombre de Dios, ¿no? Vuélvase el impío de su camino, porque si el impío se vuelve de su camino y deja de pecar y se vuelve de su camino, entonces vivirá y no morirá. Vivirá y no morirá. Eso lo repite varias veces en el libro de Eclesiastés. Vivirá y no morirá. Es decir, pone la vida y la muerte como cosas opuestas, como cosas contrarias, cosas incompatibles. Evidentemente, si nos vamos al Nuevo Testamento, ¿qué quiere que te diga? El apóstol Juan, el que tiene a Cristo tiene la vida, el que no tiene a Cristo no tiene la vida. ¿Qué decía Pablo? La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Siempre muerte y vida están presentadas como cosas opuestas, como cosas incompatibles. Por lo tanto, donde hay muerte no hay vida y donde hay vida no hay muerte. Eso está claro. Es más, Jesucristo presenta, no solamente Jesucristo, sino todos los apóstoles, presentan la muerte como un sueño, como un dormir, como reposar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Como un dormir, como estar dormidos. Y la auténtica esperanza que transmite todo el Nuevo Testamento es la resurrección. La resurrección. Si tú te fijas bien, la gran esperanza que transmite el cristianismo es la resurrección. ¿Y qué es resucitar? Volver a vivir. Volver a vivir, eso lo dice el Nuevo Testamento. Hay muchos textos en Primera de Corintios, incluso en el Apocalipsis, en Romanos, en Apocalipsis, en Romanos, en Primera de Corintios, en el Evangelio de San Juan. Siempre se presenta la resurrección como volver a vivir, como volver a la vida. Y está claro, ¿quién vuelve a la vida? Los que están muertos. Los que están vivos, ¿cómo van a volver a la vida? Si yo cuando me muero sigo vivo, ¿yo para qué voy a resucitar si estoy vivo? ¿Te das cuenta? Es que eso no tiene sentido. ¿Quién vuelve a la vida? ¿Quién será vivificado? Obviamente los muertos. ¿Y por qué? Porque no tienen vida y la resurrección consiste en recuperar
la vida, que recuperen la vida. Bueno, compi, pues todo esto era lo que yo tenía que decirte y espero que me haya explicado bien.